Amados hermanos, les saludamos en el maravilloso y precioso nombre de nuestro Rey soberano Cristo Jesús. Venimos en esta tarde, como siempre, gozosos, alegres por este privilegio que Dios nos da de compartir juntos la eterna salvación que en Cristo Jesús Dios nos ha dado por su gracia como un regalo eterno para la vida del hombre, al que ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor de Dios, amor incomparable, amor inmortal, es amor eterno. Vamos en esta noche, amados hermanos, de la congregación de Cristo y de todos aquellos que nos están sintonizando, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Padre, en esta tarde te damos gracias, honor, gloria, honra y alabanzas a ti, en Cristo Jesús tu Hijo, en cuya obediencia tu nombre ha sido exaltado, en quien con su veracidad en ti, su confianza en tu palabra, Señor, Él ha sido más que victorioso, resucitándole de los muertos y sentándole a tu diestra en lugares celestiales. Sobre todo dominio, sobre todo principado, dominio, poder y autoridad, Señor, que ha sido puesto a sus pies. Efesios capítulo 1. Te damos gloria, honor y alabanza, Padre, en esta tarde preciosa, por darnos el privilegio, Señor, de sumergirnos en tu palabra, Señor, de vivificarnos espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que cada día nos parezcamos más y más a ti, en el nombre precioso y maravilloso, Cristo Jesús, la palabra viviente. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. En esta tarde, amados hermanos, porque todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, es nuestro hermano de la fe. Es nuestro hermano por la fe, y a través de esa fe va a ir creciendo. Porque a través de la fe en Cristo nacemos, como el baby que nace en una familia. Es un baby, es un pedacito de carne. Tal vez todos están muy felices porque lo ven, pero es pequeñito, no sabe hablar, no sabe distinguir, está sediento y hambriento de estar en ese calor materno y de esa leche materna. Así aquel que cree en Cristo, que lo recibe como su único y suficiente Salvador, es como un baby que acaba de nacer. Pero como dice la bendita palabra de Dios, hay fiesta en los cielos por aquel que acaba de nacer. Cristo se vistió como hombre, en carne, como ya lo dijimos en los anteriores estudios, en las anteriores meditaciones. Cristo se vistió como carne, era pequeñito, pero los ángeles lo alababan y lo adoraban, porque en ese pequeñito estaba la gloria de Dios. Así como en usted, mi hermano, así como en usted, mi hermana, la gloria de Dios está. La gloria de Dios está porque Dios el Padre en Cristo Jesús ha exaltado su nombre y ha manifestado su veracidad, la cual prometió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos adoradores en espíritu y en verdad. Y mientras más le conocemos, verdaderamente más nuestro corazón arde de amor, de pasión por Él. Ese es un amor que va creciendo en la medida que lo vamos conociendo más y más. En la medida que su palabra se va haciendo carne, hueso, tuétano en cada uno de nosotros. En la medida que su palabra se va haciendo nuestro pensamiento. En la medida que su palabra se va haciendo nuestro sentimiento. En la medida que su palabra se va haciendo nuestro carácter y nuestra voluntad. El propósito de nuestra vida. Vamos a abrir el libro de Hebreos capítulo 10, 16, porque ahí está el título de esta tarde. El título de esta tarde es que Dios el Padre en Cristo Jesús
puso su amor en ti y lo ha eternizado. Dios el Padre, porque Dios el Padre es el Dios de toda carne y el Padre de todos los espíritus. Dios el Padre puso su amor en ti. Puso su amor en ti y lo ha eternizado. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10:16. Hebreos 10:16, ¿qué dice? Dice de esta manera: porque Dios es un Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? Un acuerdo, un convenio que se realiza usualmente entre dos personas. Un pacto mediante el cual ambas hacen un acuerdo de cualquier índole, pero es un acuerdo que tienen que cumplir. Dios es un Dios de pactos, pero el pacto que Él hace con el hombre es eterno. El pacto que Dios ha hecho con toda la humanidad es un pacto eterno. Es un pacto en el cual su Hijo, Cristo Jesús, intervino directamente, entregando su cuerpo y derramando su sangre, para que ese pacto, para que ese convenio, ese acuerdo se cumpla, no por un tiempo, sino para siempre. Por eso el título es que Dios el Padre en Cristo Jesús puso su amor en ti, mi hermano, en ti, mi hermana, y en todo aquel que lo recibe por fe en su corazón, de todo aquel que lo recibe como su único y suficiente Salvador, porque Cristo nos ha salvado de la condenación eterna, que es muerte eterna, como Rey y Señor, para que Él sea el que señoree en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cada día nos parezcamos más a Él, para que cada día nos abandonemos más en Cristo, para que cada día su palabra tenga más intervención en nuestra vida que la propia humanidad en la que nos hemos movido antes de que Cristo fuera nuestro Rey y Señor. Aleluya. Dice en Hebreos 10:16: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vamos a leerlo un poquito más despacio. Dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Este es el pacto que Dios declaró en el Antiguo Testamento y que Dios ha cumplido verazmente en Cristo Jesús, su Hijo, hace más de 2000 años, iniciándose el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Después de aquellos días. Vamos a leer qué dice el libro de Jeremías 31, del 25 al 27. Dice así, es Jeremías 31, del 27 al 34. Vamos a buscarlo. Jeremías 31. Jeremías 31. Del 27 al 34. La verdad es que es bastante largo. Voy a agarrar solamente el versículo 33 y 34. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes
después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Anterior a esto, desde el versículo 27 al 32, voy a agarrar algunos, el 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombres y de simiente de animal. Dice, versículo 29, versículo 28. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días, dice, en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Él fue fiel para siempre, supliendo todo lo que hacía falta a su pueblo. Entonces, este es un nuevo pacto que Dios hizo, no solamente con la casa de Israel, sino con el mundo entero. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo a través de Jesucristo su Hijo sea salvo. Entonces, vamos a seguir mirando lo que dice Ezequiel, capítulo 36 del 25 al 27. Dice, está en el Antiguo Testamento: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Este es el nuevo pacto que Dios está haciendo, no solamente con Israel, sino con todas las naciones del mundo. Dice, en este nuevo pacto, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Miren lo que Dios nos está hablando, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando. En Cristo Jesús Dios ha puesto su amor y lo ha eternizado en nuestros corazones. En este nuevo pacto, el cual es el pacto, es la fe en Cristo Jesús. El nuevo pacto es la fe en aquel que tomó tus pecados y los míos para clavarlos en aquella cruz. Porque la paga del pecado desde el principio es la muerte. Por eso Cristo sufrió la muerte, para que nosotros tengamos vida a través de su muerte. Porque ya que Él pagó, aleluya, la condenación de nuestro pecado, a través de la entrega de su cuerpo y derramamiento de su sangre, el pecado ya fue pagado. Y ahora el nuevo pacto en Cristo Jesús ha sido manifestado, porque Cristo no solamente no se quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día. Él venció al pecado, venció a la muerte y al que generó ese pecado, que es al diablo, Satanás. Él lo venció. Por eso voy a volver a leer lo que dice Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia,
y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero él está hablando de una limpieza del corazón, del alma del hombre. El agua simboliza su espíritu. Y os daré, por eso dice, un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Porque en el antiguo pacto el hombre no podía ser limpiado completamente por sus obras. Porque la obra que el hombre hacía era algo externo, pero el corazón estaba lleno de inmundicia. El corazón estaba lleno de maldad. Porque esa maldad la heredamos toda la humanidad desde Adán y Eva cuando pecaron contra Dios. Cuando le dieron la espalda a Dios, cuando no le creyeron y prefirieron creerle al enemigo de Dios, que les dijo que todo lo que Dios les había dicho no era cierto, que no morirían y que serían como Dios. Y les hizo ver que Dios, su creador, era su enemigo. Y les hizo creer que Dios era envidioso y que no quería que fueran ellos dioses. Miren de qué manera el enemigo promovió el pecado en el hombre, en la mujer, y le creyeron. Y el pecado se enseñoreó de sus mentes y de sus corazones. Y desde ese momento ellos fueron extraños y enemigos de Dios en su mente, haciendo malas obras. Eso lo hemos visto en el libro de Colosenses, capítulo 1. Y hay muchas otras porciones de la palabra de Dios que podemos nosotros mirar y darnos cuenta. En Colosenses 1 dice, versículo 21, y a vosotros que también que erais en otro tiempo enemigos y extraños en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él mismo. Amados hermanos, podemos darnos cuenta que cuando ellos dijeron que Satanás los había engañado, ya era demasiado tarde. Fueron echados de la presencia de Dios porque el pecado ya estaba en sus mentes y en sus corazones. Cuando ellos tuvieron hijos, Caín, por envidia y celo, mató a su propio hermano, Abel. La Biblia dice quién lo mató. Fue el pecado que el diablo promovió. Por eso dice la Biblia que fue el diablo el que promovió en Caín que matara a su propio hermano Abel. Y es por eso que las obras que Dios instituyó para que el hombre se reconciliara con su creador, al pueblo de Israel, era solamente por un tiempo. El hombre no podía cambiar, no podía dejar su naturaleza, en la cual era el enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no ponía a Dios primero en sus actitudes, en sus decisiones. Porque Dios no era la base de su vida. Ellos hacían las obras que Dios mandaba como un religioso, solamente por cumplir externamente, pero su corazón seguía siendo el mismo. Sus sentimientos, sus pasiones, sus deseos, nadie podía cambiar. Por eso es que Dios, después de hacer un pacto con el pueblo de Israel, o el antiguo pacto, Dios instituyó un nuevo pacto eterno, un nuevo pacto donde habría muerte. La muerte de la vieja naturaleza, la muerte de ese corazón, de esa alma empedernido en el pecado, en ese corazón que aparentemente por sus obras decía que amaba a Dios, pero su corazón no lo había entregado a Él. Porque la palabra de Dios dice claramente en el libro de
Jeremías 15. Dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón para dar a cada uno según sus obras, según sus caminos. Por ese motivo, Dios dice, haré un nuevo pacto. Dice, nuevamente vamos a leerlo, Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Porque el hombre, así mismo, es un ídolo. Porque el hombre toma decisiones. Porque el hombre dice, tomando su propio albedrío, él escoge lo que él quiere. Y entonces, Dios le dice, te limpiaré de todos tus ídolos, aún del mismo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Está hablando del alma, del espíritu y del cuerpo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Un corazón insensible a Dios. Un corazón que le da la espalda. Un corazón que le dice, no te necesito, no me haces falta. Y os daré un corazón de carne, un corazón que llora, un corazón que gime, un corazón que balbucea de amor por Él, un corazón que se da cuenta que sin Él no podemos hacer nada, un corazón que reconoce que nuestras propias decisiones nos perjudican, nuestras propias emociones nos avergüenzan. Nuestros propios sentimientos nos apartan de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Volviendo nuevamente a Hebreos capítulo 10, 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Las ha puesto en el corazón. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, era un muñeco de barro. Y sopló sobre la nariz que él había formado en el hombre, porque lo creó a su imagen y semejanza. En esa nariz que Dios había creado, ese muñeco de barro, Dios sopló de su esencia. Y el hombre fue un alma viviente. Un alma viviente. Tuvo vida, la vida de Dios. La cual perdió cuando pecó. Ahora Dios ha hecho un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Ya no de barro. Ya no del polvo de la tierra. Ha hecho un nuevo hombre en Cristo Jesús su Hijo. Entregando a su Hijo el cuerpo de su Hijo y el derramamiento de su sangre para hacernos nuevas criaturas. Ya no nos ha formado del polvo de la tierra, sino del cuerpo de su Hijo. Dios es real. Dios es sabio, hermanos. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo creó y de ese cuerpo que Dios le dio vida, sacó una costilla con carne y creó a la mujer para que fuera su ayuda idónea. Ahora Dios ha creado un nuevo hombre en Cristo Jesús, entregando el cuerpo de su Hijo, el derramamiento de su sangre para hacernos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para llegar hasta el corazón nuestro. Porque el cuerpo de su Hijo fue entregado completamente en esa cruz, como usted y como yo, en condición de hombre, que sufrió, que lloró, que se quebrantó, pero sin pecado. Cristo Jesús se vistió por esa causa como hombre. Se vistió y vino, se vistió como hombre en un vientre virginal. Ya lo hemos visto, el Espíritu Santo hizo hombre en un vientre virginal y Dios, que es Espíritu, se vistió de carne para nacer como hombre. 9 meses en el vientre de una mujer. ¿Para qué? Para que Él fuera el molde con que Dios nos iba a hacer a nosotros nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, en condición de hombre, vino sin pecado.
Dice la Biblia que el hombre es el que engendra. Por eso José no tocó a María. La tocó, la hizo su mujer después que Cristo nació. Pero Dios se vistió como hombre en ese vientre virginal, para que a través de ese hombre, Cristo Jesús, pudiéramos nosotros ser hechos nueva creación, nueva criatura. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay leyes, no hay mandatos, no hay religiones, no hay costumbres, no hay tradición, no hay nada que pueda hacer a una persona una nueva criatura, solo el molde en Cristo Jesús, su Hijo. Era necesario que Él se vistiera de carne, no solamente para morir, pagar la consecuencia de nuestro pecado, sino para hacernos nacer de nuevo, a través del molde de ese cuerpo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a través de ese molde, de ese cuerpo, sujeto a la perfecta voluntad del Padre, que le creyó cuando le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amados hermanos, es glorioso lo que Dios nos habla. Por eso es menester, como dice segunda Gálatas 2:20, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, porque Él es el molde de la nueva creación con que Dios nos ha creado. En Cristo Jesús, su Hijo, Él nos ha creado de nuevo. Cristo Jesús es la palabra viviente. Cristo Jesús es la palabra viviente. Lo podemos ver en el libro de San Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne, como usted y como yo, para dar testimonio de esa palabra viva mientras Él estuvo aquí en la tierra. Y cuando fue levantado en esa cruz, Él siguió dando testimonio de esa palabra viviente. Y es por eso que tenemos que entender y comprender que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos sido hechos nuevas criaturas a través de la fe en Cristo Jesús. Hay muchas porciones de la palabra de Dios, sobre todo en San Juan capítulo 3. Cristo le dijo a un religioso, muy humanitario, muy dadivoso, muy generoso, muy gentil, una persona dotada de muchos dones y talentos, le dijo: Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y él se afligió porque dijo: ¿cómo, Señor? Se puso a pensar tal vez todo lo que leí, todo lo que estudié, todas las obras que hice, todos los ayunos que hice, todas las cosas. Se puso tal vez en ese momento a pensar en todas las obras y en sus propios sentimientos. Y entonces dijo como un niño: entonces tengo que volver al vientre de mi madre para nacer. Pero Jesús le dijo: si no naces del agua del Espíritu de mi palabra, no puedes entrar en el reino de Dios. Vamos a verlo como está escrito, hermano. Todo es como está escrito. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él hizo un juramento. De cierto te digo, es un juramento. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, versículo 6, San Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. También dice aquí, hacia atrás, hermanos, en el libro de San Juan, vamos a ver qué dice. Dice: este es Jesucristo, primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Ese es Jesús. Jesús de Nazaret. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto, San Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso dice Dios en su palabra, nuevamente, Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quiénes? No solamente con el pueblo de Israel, con el mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el pacto, dice, que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y hemos leído lo que dice en Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Hermanos, cuando Dios ha puesto su corazón en nosotros, por eso dice, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Qué son sus leyes? Son su palabra. Su palabra. Esa palabra encarnada, Cristo Jesús, en nuestro corazón. Y en nuestra mente la escribió. Acordemos lo que dice su palabra. Vosotros pasaréis, pero mis palabras no pasarán. Porque la palabra que les he hablado son vida y son espíritu. Vamos a ver lo que dice en el Salmo 119, hermanos. Vamos a buscar Salmo 119. Hay muchas porciones. Solamente tomamos las que necesitamos. Pero usted se puede llenar de bendiciones leyéndola a través de la unción del Espíritu Santo. Porque Dios es Dios. Dios no puede ser burlado, hermano. Puede ser un científico muy sabio y quererse apropiar de esta palabra, pero dice su palabra que el árbol por su fruto es conocido, porque dice que Dios no puede ser engañado. Y es por eso, hermano, que lo que Dios quiere es el corazón del hombre, no quiere sus obras. Que dice Salmo 119, Salmo 119, versículo 152. Dice de esta manera. Dice, Salmo 119, versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Nuevamente, Salmo 119, versículo 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Vamos a ver lo que dice, y también vamos a ver lo que acá dice en otra porción de la palabra de Dios, en el libro de Isaías. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 5, vamos a buscarlo ahora mismo. Isaías, capítulo 5. Dice, Isaías, capítulo 5. Hermanos, yo sé que dice acá en este capítulo está diciendo el Señor, quisiera encontrarlo rápidamente, pero es que me pareció que lo había guardado y no lo he guardado para podérselo compartir. Pero también esta porción, así como en Isaías capítulo 15, voy a ver si aquí lo puedo encontrar, dice, en fin, hermanos, a veces
cuando uno busca las cosas, pero dice, sus palabras, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Vamos a ver qué dice Isaías 48. Isaías 48, el libro de Isaías 48. Isaías 48 dice de esta manera. 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a ver qué dice Mateo 24:35. Mateo 24:35. El libro de Mateo 24:35. Dice de esta manera. Pero del día, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, Dios, el Padre en Cristo Jesús, puso su corazón en nosotros y las eternizó. ¿De qué manera? Las escribió. Las escribió. Él las escribió como en el antiguo pacto. Él escribió en piedras, sobre piedras, escribió su ley. Ahora él ha escrito en la mente de su pueblo, ha escrito sus palabras. Entonces, si sus palabras están puestas en el corazón de su pueblo y escritas en su mente, ¿alguien se las podrá robar? ¿Verdad que no? Es necesario que esa palabra siga creciendo, se siga desarrollando en la mente y en el corazón de su pueblo. Es necesario porque necesitamos seguir creciendo a la imagen y semejanza de Cristo. Porque cuando Cristo venga a levantar su iglesia, ya en ese momento vamos a ser perfeccionados. Vamos a ser uno con Cristo, como habíamos tenido la lección anterior. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu, un Dios y Padre de todos y por todos en Cristo Jesús. Eso lo podemos ver, amados hermanos, en su palabra. Su palabra, hermano, es la que nos da vida. Su palabra. Dice aquí, en Efesios capítulo 4, usted lo puede leer, en Efesios capítulo 4, del versículo 4 en adelante, hasta el versículo 6. Una sola fe, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos por todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, en Cristo Jesús. Amados hermanos, Dios prometió vida eterna al hombre antes del principio de los siglos. ¿Por qué? Porque dice su palabra en el mismo libro de Efesios. Dice, bendito, 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios es eterno y las bendiciones que Dios ha dado a su pueblo son eternas también. Versículo 4, según nos escogió en Jesucristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que cada día nos pareciéramos más a Cristo y cada día la vieja naturaleza fuera pisoteada, fuera hollada. No solamente nuestra conciencia, nuestra inconsciencia, subconsciencia fuera hollada, fuera pisoteada por la palabra. Porque la palabra es vida y es espíritu. Porque nada puede contra esa palabra. Aún dice, porque dice en el libro de Segunda de Corintios, usted puede verlo, capítulo 10, versículo 5. Dice de esta manera, dice, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así hemos vivido antes de Cristo. Toda la altivez, el orgullo, la soberbia estaba en nosotros para tomar decisiones
e injusto para vivir conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras pasiones, conforme a nuestras emociones, que han sido contrarias a su palabra, que han sido contrarias a su voluntad. Porque si nuestra voluntad nos hubiera hecho felices, porque hasta el día de hoy hay dolor y hay quebrantamiento, hay culpa, hay angustia, hay desesperación y hay muerte. Porque el pecado se enseñoreó del hombre desde Adán y Eva. Por eso dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, porque se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la parte consciente, porque usted puede estar leyendo la palabra de Dios, pero una voz que no es la del Señor Jesucristo, sino la del diablo le está hablando, poniendo en duda la palabra de Dios, como lo hizo con Eva. Lo hizo con Eva en el huerto del Edén, porque ellos habían oído la palabra de Dios, pero el diablo la hizo dudar, la hizo pecar, hacer todo lo que Dios había mandado que no hicieran, de tal manera que murieron espiritualmente. Ahora Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús, a través de la naturaleza divina de Dios en Cristo Jesús. Nos ha dado vida a través de su cuerpo y derramamiento de su sangre. Nos ha hecho nacer de nuevo, para que nosotros tengamos el corazón de Cristo, la mente de Cristo, el carácter de Cristo, para destruir todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios en la vida del hombre. Porque aún ese conocimiento, esa altivez que se levanta en el inconsciente y subconsciente del hombre, es aún para destruirlo a él mismo. No es para hacerle ningún bien. El diablo no viene para hacer bien al hombre. El diablo viene, como dijo Cristo, el ladrón no ha venido sino a robar, a matar y a destruir. Porque él es enemigo de Dios y está condenado. Entonces, él se llevará a todos los que pueda, engañándolo como lo hizo con Adán y Eva. Pero Dios nos ha dado ese privilegio de poder conocer la verdad y ser libres. Por eso dice su palabra: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y esa verdad Dios la ha puesto en nuestro corazón y la ha escrito en nuestra mente. Y dice más, dice en Hebreos capítulo 8 versículo 10: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha regenerado, nos ha hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús. Nos ha hecho nacer de nuevo en su obediencia, en su perfecta obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Esa obediencia es un himno de adoración y alabanza a Dios, porque es el amor de Dios, es el perdón completo, el conocimiento íntimo y la seguridad perfecta con que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha hecho nacer del agua, del Espíritu de su palabra. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, sus palabras no pasarán. Dice en el libro de Jeremías, ya lo leí hace un momento, en Jeremías 31-34 dice, ya lo leí, lo voy a volver a leer: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es muy importante, hermanos, entender y comprender lo que Dios nos está hablando.
Dice en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 18. Voy a leerlo. Daniel 9, 18. Dice su palabra, hermanos, de esta manera. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Sí, hermanos, no es porque nosotros lo mereciéramos que Dios se ha acordado de nosotros y ha puesto por obra el pacto que Dios prometió, dándonos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva vida, a través de Jesucristo su Hijo, sino en su amor que es eterno, en su misericordia y en su verdad. Vamos a ver qué dice Salmo 119, versículo 8, ya lo habíamos visto. Salmo 119, versículo 8. Salmo 119, versículo 8. Dice de esta manera: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Proverbios 20:13. Proverbios 20:13. Vamos a ver. Proverbios 20:13. Dice de esta manera. Proverbios 20:13 dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de paz. Nuevamente voy a leerlo. Por Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de paz. Dice, abre tus ojos. Abre nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley. Esa debe ser nuestra oración permanentemente. Así como el cuerpo necesita el alimento diario, también el alma, el espíritu que Dios nos ha dado en Cristo Jesús necesita el alimento diario, de día y de noche, de su palabra, que es vida y es espíritu, que es agua que limpia toda inmundicia, toda contaminación de carne y espíritu. Es su palabra que nos limpia de toda idolatría, porque muchas veces, amados hermanos, no nos damos cuenta que hay cosas que ponemos por encima de Dios. Muchas veces puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser, hermano, nuestra propia manera de pensar, nuestras propias actitudes, nuestro propio razonamiento pueden ser ídolos. Por eso es necesario que el agua de su palabra nos limpie y su Santo Espíritu nos redarguya, porque su Santo Espíritu nos convence de pecado, justicia y juicio diariamente, hermanos, diariamente, para que no hayan ídolos, para que no hayan inmundicias en nuestro corazón, para que cuando Cristo venga estemos como las vírgenes sensatas, con el corazón, no solamente con la lámpara, con la palabra encendida y con el corazón lleno del Espíritu Santo, sino para que estemos preparados cuando Cristo venga. Y dice su palabra que vendrán las vírgenes insensatas y a ellas se les terminará el aceite y pedirán que les demos el aceite. Pero ¿cómo podemos prestar algo que no es nuestro? Dios nos ha dado la vida, este cuerpo ya no nos pertenece. Este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y su palabra dice que el que destruyera este cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, Dios le va a destruir al tal. Por eso nosotros debemos llenarlo de la presencia de Dios cada día. Cada día. Ya no nos pertenece. Dice, como acabamos de decir en su palabra, por eso dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y si vivo en la fe, es su palabra el termómetro
para que yo pueda caminar en esa palabra día con día, para que tome decisiones, para que al salir, Señor Jesucristo, voy a salir en tu nombre para hacer tu voluntad. Señor Jesucristo, voy a hacer tal cosa para hacer tu voluntad, para que tú seas glorificado en mi vida. Todos los días, cada hora, minuto y segundo, debemos ser adoradores de Cristo, adoradores de Cristo. Antes éramos adoradores del diablo, que destruía nuestra mente y nuestro corazón. Ahora somos adoradores de Cristo, aunque el mundo diga que somos locos. Somos locos para ellos, pero nosotros estamos bien cuerdos, porque sabemos que en aquel que hemos confiado venció el pecado, venció al diablo, venció a la muerte y se levantó triunfante. Y Él es el que atestigua por nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante, hermano. El mundo va a hablar lo que quiere y lo que le dé la gana, pero nosotros tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Tenemos que caminar de la mano con Cristo de día y de noche. A veces vendrán pesares, vendrán inquietudes, aflicciones, pero Cristo dijo: no teman, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, debemos pedirle cada día: abre mis ojos, abre mis ojos. Lo que debemos hacer es invocar cada día que su presencia se derrame en nuestros corazones. No podemos prestarle nuestro corazón a nadie, porque no nos pertenece, porque es de Dios. Él lo compró con su sangre preciosa. A precio de sangre hemos sido comprados, hermanos, para que ya no vivamos para nosotros, sino que para que vivamos para aquel que dio su vida por nosotros, que siendo Dios y Rey, Él no tenía que venir a salvar a sus ángeles, arcángeles, querubines, serafines, angélicos. Él no tenía que venir a salvar a toda la multitud de seres celestiales. Él vino a salvar al hombre, y por el hombre se vistió como hombre y vivió como hombre y entregó su cuerpo y derramó su sangre para que a través de la simiente de Cristo nosotros tuviéramos vida, y una vida eterna, una vida nueva, una nueva creación en el cuerpo y en la sangre de Cristo, que no se quedó en la tumba, porque si se hubiera quedado en la tumba, vana sería nuestra fe, que resucitó al tercer día ante todos sus apóstoles y más de 500 discípulos. Y aquellos que dudaron, como Tomás, tuvieron que tocar su carne, su hueso, palpar el lugar donde el soldado había partido su corazón en dos. Tuvo que tocarlo para creer. Tuvo que poner sus dedos en las llagas de sus manos y de sus pies para doblarse ante su Señor. Pero Jesucristo dice: Tomás, porque tú me has visto, has creído. Benditos los que no han visto, pero creen en mí. Amados hermanos, estamos con la hora, ¿no? ¿Ya? Ok. Bueno. Entonces vamos a seguir lo que dice el libro de Salmo 51:15. Vamos a mirar un momento, hermano. Salmo 51:15. Salmo 51:15 dice de esta manera: Dios ha exaltado a David, su siervo, porque en medio de todas sus necesidades él dependía de Dios. Siendo un muchacho, un jovenzuelo, él abrió la boca del león para quitarle las ovejas que él estaba pastoreando. Aún con un oso hizo lo mismo. ¿Quién fue? ¿Fue David el que abrió la boca del león o le arrancó al oso la presa que tenía tomado? Fue Dios que se reveló a su pequeño siervo, a David. Y él entendió y comprendió que la vida de Dios estaba en él. La vida de Dios en Cristo Jesús está en ti, mi hermano, mi hermana. Puede estar en usted, amigo y amiga, si usted quiere en esta tarde rendirse a Cristo. Si usted quiere, porque aceptar a Cristo, que Él es el que
y delitos para tomar la sentencia de muerte y resucitar para justificarnos y recibirlo como Señor, porque Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, porque Cristo no solamente nos ha salvado y nos ha redimido del pecado, ahora Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos, somos su pueblo, somos sus siervos. También nos llama hijos, también nos llama herederos, coherederos con Cristo e hijos, herederos de Dios. Dice en Salmo 51, 15, Señor, dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Es cierto, hermano. No podemos mirar, hablar, pensar o actuar si nosotros no se lo pedimos a Cristo. Porque ya no vivimos nosotros, porque hemos muerto a la vieja naturaleza. Ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos depender de Él permanentemente, 24 horas de cada día de nuestro diario vivir. Amados hermanos, me siento muy gozosa, hermanos, de poder compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios. Y quisiera volver a repetir con ustedes este versículo tan precioso. Dice aquí en Jeremías 32, 39, 40. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Eso es muy importante. El temor del mundo nos inhibe, nos limita, nos hace cobardes, nos hace escondernos, nos acompleja. El temor reverente de Dios nos hace cada día actuar con justicia, aún en nuestro propio corazón, porque sabemos que Él está escuchando y viendo y escudriñando nuestro propio corazón. Ese es el temor de Dios que nos vivifica. Dice Jeremías 32, 39, 40, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Porque Dios nos ve a nosotros y a toda la simiente que ha de venir. Y haré con ellos pacto eterno. Oiga bien, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor, el temor reverente. Pondré mi temor reverente en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Por último, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice Jesucristo, Apocalipsis 3:12. Padre, te damos gracias en esta tarde gloriosa que nos has dado ese privilegio de compartir con tu pueblo, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás hablando en estos últimos tiempos a tu pueblo. Sabemos, Señor, como dice tu palabra, que tú estás limpiándonos, porque tu palabra nos limpia. Dice en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 22, dice que tú, dice, nos estás limpiando y nos estás santificando. Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más. Santifícanos más, Padre, delante de ti en Cristo Jesús. Danos la capacidad, Señor, de hacerlo todo dependiendo de ti, Señor. Pidiéndote a ti el consejo, a ti la guianza, a ti la dirección, Señor, para que no seamos avergonzados delante de ti, delante de nosotros mismos y delante de los hombres. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu guianza y dirección. Amén, amén y amén.